Amor de la sabiduría eterna por San Luis María Grignion de Montfort. Introducción. Creen los hijos de San Luis María de Montfort que el santo compuso esta obra en los primeros años de su vida sacerdotal, y aún apuntan como fecha probable el periodo de septiembre de 1703 a marzo de 1704, cuando Montfort reside en París sin ocupación perentoria, recogido en su miserable cuartucho en la calle de Pot-de-Fer. Ciertamente, en ese periodo, como se ve por las cartas que escribe a su hermana Luisa Grignion y sobre todo a María Luisa de Jesús, el santo estaba lleno del sentimiento y del ansia de la sabiduría divina. Le hace lo que dice a María Luisa de Jesús el 24 de octubre de 1703 desde el hospital de La Salpêtrière. Abre cita. Continuad, redoblad más bien vuestras plegarias para alcanzarme una pobreza, aunque sea extrema, o una cruz pesadísima, o abyecciones y humillaciones. Oh, qué riqueza, qué honor, oh, qué satisfacción, si todo esto me alcanza aquella divina sabiduría por la cual suspiro día y noche. No, nunca cesaré de pedir este tesoro infinito, y espero firmemente que lo alcanzaré. Carta 12. Y a la misma, en noviembre de aquel año, abre cita. Veo por experiencia que continuáis pidiendo a Dios la divina sabiduría para este miserable pecador mediante cruces. Siento los efectos de vuestras plegarias, ya que hoy más que nunca me encuentro empobrecido, crucificado, humillado. Hombres y demonios en esta gran ciudad de París me hacen una guerra bien amable y dulce. Carta 13. No era ciertamente nuevos en Montfort estos anhelos. Para entonces ya en el Hospital General de Poitiers había dedicado una sala con el nombre de La Sabiduría, y como símbolo o como encarnación de ella había hecho poner una gran cruz y escrito en su pie y en sus brazos todo lo que la cruz significa de dolor, de pobreza, de humillación, con una inscripción en el travesaño que decía: si os avergonzaréis de la cruz de Jesucristo, Él se avergonzará de vosotros delante de su Padre. Aquella sala venía a ser como la cuna de las que llamó hijas de la sabiduría. La sabiduría para él no era otra cosa que Jesucristo crucificado o simplemente su cruz. ¿Acaso la misma factura del libro llenó en buena parte de largas citas de la Escritura, sobre todo del Antiguo Testamento? Pudiera también indicar que se trata de la primera obra que estampa la pluma de Montfort. Para los lectores españoles, el título mismo no deja de presentar cierta extrañeza. Nada hay en la literatura ascética y mística de España que lleve título parecido. En definitiva, el libro se endereza a fomentar el amor de Jesucristo crucificado y de su cruz. Los ascetas y místicos españoles no hablan directamente así, de la imitación de Jesucristo, del tesoro y bienes grandes que tenemos en Jesucristo, historia de la pasión de Jesucristo, trabajos de Jesús. No quitará eso para que entre los motivos de amar al Hijo de Dios hecho hombre y muerto en la cruz, se estudie la excelencia del verbo, de la sabiduría del Padre, que se anonadó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Montfort planta esa idea en el título mismo de su libro, El amor de la sabiduría eterna. En el texto nos dirá que esa sabiduría a quien hemos de amar es, sí, la sabiduría eterna, consustancial al Padre, pero añadirá enseguida que esa sabiduría es la sabiduría encarnada, Jesucristo crucificado, y en Jesucristo crucificado nos hará ver sobre todo la cruz. Se ha clasificado a Montfort entre los discípulos de Berulé,
y era natural que el fundador del oratorio y de la escuela espiritual francesa influyera en él directamente por sus escritos y además porque su espiritualidad había pasado con Olier a la congregación de San Sulpicio, en cuyo ambiente vivió Montfort durante los 8 años de preparación inmediata al sacerdocio. Pero, si se me permite decir francamente mi sentir, en la parte nuclear del amor de la sabiduría, como en casi todos los demás escritos del santo, más que a la apropiación o aplicación de los sentimientos internos, de los misterios, de los estados de Jesús, más que a la adherencia o adhesión a esos estados que parecen ser las características de la escuela beruliana, Montfort lleva directamente las almas a la imitación de Jesucristo crucificado, empujándolas a abrazarse con sus dolores, con sus desprecios, con sus deshonras, con su cruz. No puede olvidarse que Montfort hizo muchas veces en casas de la compañía y con padres de la compañía los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y tampoco se ha de olvidar que entre sus libros espirituales se cuentan el de la imitación de Jesucristo, que cita repetidas veces. Uno de sus últimos biógrafos, el padre Luis Lecrom, Montfortiano, supone que durante la estancia en el cuartucho de la calle de Pot-de-Fer, cercano al noviciado de los jesuitas, el santo podía consultar. De hecho, consultó cuando componía su libro, la famosa obra del padre Saint-Just de la Connaissance et de l'amour du Fils de Dieu, Nuestro Señor Jesucristo. Y aunque también Saint-Just en obras posteriores aparece influido por el espíritu beruliano, pero esta, que es la primera que escribió y que publicó, se mantiene siempre dentro de las orientaciones de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Indudablemente, según hemos dicho, al componer su libro El amor de la sabiduría eterna, Montfort tiene a la vista la obra de Saint-Just, puesto que copia a la letra varios pasajes extensos y toma de ella varias citas de santos padres y autores eclesiásticos. Se inspira también en ella para valerse de los pasajes que en los libros sapienciales celebran las excelencias e enseñanzas de la sabiduría eterna. Pudiera ser supuesto el dato anterior, pero una vez que el santo enfoca su estudio con el nombre de la sabiduría, era natural que acudiera a esas fuentes. Sería interesante averiguar de dónde nace la predilección que siente Montfort por el concepto y por la expresión sabiduría. Indudablemente la época en que el santo trabaja, fines del siglo XVII y principios del XVIII, es en Francia una época sabia. Es el reinado de San Luis XIV, 1643-1715. Instituciones sabias como la Sorbona desde antiguo y de fundación reciente el Oratorio San Sulpicio, Port Royal, manifestaciones espléndidas de sabiduría en el fondo y en la forma. Son las elucubraciones y discursos de los Bossuet, los Fenelon, los Boudardalou, los Massillon. Las mismas interminables discusiones jansenistas son, sin duda, muestras de la elaboración filosófica y teológica que por entonces agita a los espíritus, y no solo en la primera fase del jansenismo y del Agustinus de Jansenio, de Saint-Cyran y del gran Arnault, sino también en la segunda, que es la que vive Montfort, en que salen a luz y se discuten apasionadamente antes y después de su condenación las reflexiones morales del antiguo oratorio Pascasio Quesnel. Florece, pues, en la Francia de Montfort una indudable sabiduría, una sabiduría de las escuelas y otra, o la misma, ataviada con el ropaje de la elocuencia y de las letras que se ostenta por todas partes. Es una sabiduría católica y también una sabiduría heterodoxa. A distancia de 16 siglos, pudiera decirse que el París donde vive Montfort reproduce en cierto aspecto la vida de la Atenas y del Corinto en que San Pablo anuncia por primera vez la buena nueva, el Evangelio de Jesucristo. Atenas y Corinto son ciudades totalmente paganas. París es ciudad cristiana. Ya no dudarlo, hay en ella almas enamoradas de Jesucristo. Baste recordar otra vez el oratorio San Sulpicio y San Lázaro. En este último vive el espíritu de San Vicente de Paúl.
Prescindamos de tantas órdenes y congregaciones religiosas antiguas y modernas, de hombres y mujeres, donde sin duda reina el Espíritu de Jesucristo. Pero, ¿acaso por encima de este espíritu flota ya entonces, y se entra por los ojos y por todos los sentidos, un espíritu pagano de lujo, de molicie, de sensualidad, de corrupción? ¿Acaso la misma ciencia, la misma sabiduría que se llama católica, se resiente de profanidad y de hinchazón? ¿Acaso no es la sabiduría genuinamente cristiana, la sabiduría del Evangelio, que San Pablo considera como la única verdadera sabiduría? Abre cita, saber a Cristo y a Cristo crucificado. Fin de cita. Esa es la sabiduría que Montfort echa de menos en muchos de sus contemporáneos, y esa es la que él pide y busca para sí, y la que querría infundir en todos los demás, la sabiduría de Cristo crucificado, la sabiduría de la cruz. Porque en el ambiente flota esplendoroso el concepto y la palabra de sabiduría. Titulará su libro El amor de la sabiduría. Pero la sabiduría que él va a escribir es la sabiduría eterna encarnada, anonadada, eterna, crucificada. Es San Pablo el que a las inmediatas le inspira la palabra, el concepto y la realidad. Abre cita. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos escándalo, para los griegos necedad, mas para los mismos, judíos o griegos, una vez llamados a la fe, a Cristo podemos poder de Dios y sabiduría de Dios. Fin de cita. Un Viernes Santo, en presencia de Luis XIV, Bourdaloue había hecho un comentario profundo y magnífico de estas palabras que se publicaron en 1692. Abre cita. Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cierra cita. Fácilmente pudo leer esas espléndidas palabras Montfort mientras se preparaba al sacerdocio y después de ser sacerdote. Pero no había necesidad de que las leyera en Bourdaloue. La lectura de San Pablo, y más todavía que esa lectura, la meditación de la vida, pasión y muerte de Jesucristo, nuestro Redentor, le habían enseñado que, en efecto, Jesucristo crucificado es el gran milagro del poder y de la sabiduría de Dios, la única verdadera sabiduría. El amor de esta sabiduría es el que quiere encender en las almas con la composición de su libro. Tal vez como indicábamos, es en París, en los últimos meses de 1703 y primeros de 1704, sumergido en la mayor pobreza, desamparo y humillación, cuando se pone a redactar la obra, pensando, como puede creerse, en las hijas de la sabiduría, a quienes se la ofrecerá en vísperas de su muerte, como hecha para ellas. Puesto a escribir, Montfort no se preocupa de ser original en la redacción. No tiene inconveniente en tomar algunos materiales y aún muchas expresiones de Saint-Just y acaso de otros autores. Lo peculiar en él será la armazón que dé a estos materiales, lo característico de su amor abrazado a Jesucristo crucificado, y en él y por él a la cruz, con todo lo que la cruz encierra de dolores, humillaciones y desprecios. Y al señalar los medios para alcanzar y conservar ese amor a la sabiduría eterna crucificada, lo característico en él, su gran secreto, será la consagración total a la Santísima Virgen. Aunque a primera vista el estudio pudiera parecer menos ordenado, no es así ni mucho menos, sin negar que se le pudiera haber dado una distribución más regular y más armónica. Como preliminares han de considerarse la oración para pedir la sabiduría, que es al mismo tiempo dedicatoria del libro, y los avisos que la sabiduría da a los príncipes y potentados del mundo, y en general todos los hombres para que la busquen. En el estudio mismo se distinguen claramente dos partes. Primero, motivos que tenemos para amar la sabiduría, y segundo, medios para adquirirla y conservarla. Véase un esquema rápido de cada una de esas partes. Primero, motivos que tenemos para amar la sabiduría. Se toman principalmente de sus excelencias. Todavía un capítulo preliminar sobre la necesidad de conocer la sabiduría para amarla, capítulo 1. Luego se considera A. La sabiduría en la eternidad, excelencias de la sabiduría en sí mismo, es el capítulo 2. La sabiduría B. La sabiduría en el tiempo. 1. Antes de la encarnación, en la creación del mundo y del hombre. Ese es el capítulo 3. En la preparación de la encarnación, capítulo 4. Su excelencia respecto de nuestras almas, capítulo 5. Deseos de darse a los hombres, capítulo 6. Sigue un capítulo intercalar. Elección de la verdadera sabiduría, capítulo 7.
efectos maravillosos de la sabiduría en las almas que la poseen, capítulo 8. Segundo, en la encarnación y después de la encarnación. A. Encarnación, vida y muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo, la sabiduría encarnada. Ese es el capítulo 9. Hermosura de la sabiduría en su nombre, en su semblante, en sus palabras, capítulo 10. C. La dulzura de sus acciones, capítulo 11. Principales oráculos de la sabiduría encarnada, capítulo 12. Sufrimientos de la sabiduría encarnada, capítulo 13. Triunfo de la sabiduría encarnada en la cruz y por la cruz, capítulo 14. Segunda parte. Medios para adquirir y conservar la sabiduría. Primero, deseo ardiente de ella. Segundo, oración continua. Tercero, mortificación universal. Cuarto, y principalísimo, tierna y verdadera devoción a la Santísima Virgen. Como puede verse, hay en el libro digresiones que rompen un tanto la armonía del plan, pero en conjunto el plan es nítido y consistente, y desde luego hay un fin bien preciso, al que se enderezan todos los razonamientos, el de hacer amar la sabiduría eterna y hacerla amar en sus oráculos, en su doctrina y en su vida, sobre todo en sus humillaciones, en su cruz. Con razón se ha dicho que el tratado es una síntesis poderosa de espiritualidad, en que se presenta netamente el fin a que el alma ha de aspirar, el amor, la unión, la imitación de Jesucristo crucificado, y los medios prácticos que ha de emplear para conseguir ese fin. Sin duda, lo más característico en el libro, como lo será en la vida toda de Montfort, es el haber señalado como medio principalísimo, necesario para llegar a Jesús, la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Todos los demás escritos de Montfort están penetrados de estos dos grandes amores, el de la cruz de Jesucristo, carta a los amigos de la cruz, y el de Nuestra Señora, el secreto de María, el secreto admirable del Rosario, la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Todos ellos tienen sus raíces en el tratado del amor de la sabiduría eterna. La versión castellana que de él damos hoy está hecha sobre la edición tipo enteramente conforme al original, publicado en 1929, con una larga y erudita introducción histórica sobre la idea de la sabiduría en la espiritualidad cristiana y la consagración mariana que va unida a ella. Firma la HH. Es una edición primorosa y sumamente práctica. De ella tomamos los números marginales con el fin de facilitar y unificar las referencias en cualquier estudio que del tratado se quiera hacer. En las notas a las referencias de pasajes escriturarios hemos añadido algunas otras relativas a citas de santos padres y de alusiones históricas. No hemos creído necesario indicar minuciosamente los diferentes desarrollos de las ideas que va haciendo el santo, buenas para un manual, que eso viene a ser la edición francesa, pero casi distractivas de una lectura seguida a que se destina nuestra edición. C.M.A. Abad, sacerdote jesuita.